horario de empleo, y sí me gustaría conocer la opinión que tienen en relación a la aplicación de la ley de transparencia a la solicitud de información de los no interesados en procedimientos en trámite, porque hay organismos actualmente, en mi opinión erróneamente, que la deniegan, considerando que se produce una equiparación entre interesados y no interesados. ¿Qué opinión tiene sobre ello? Siempre teniendo en cuenta que habrá expedientes como sancionadores, cogiendo como ejemplo un expediente estándar que no tenga ninguna protección específica. Bueno, yo la conclusión a la que he llegado después de estudiarlo, efectivamente uno de inicio tiene la tentación de decir, no, bueno, esto sí es interesado, el artículo 35 le da ciertos derechos a la persona que es interesada, lo que quiere decir que si no eres interesado no tienes derecho a obtener, por ejemplo, copia, ¿no? El expediente, y el expediente tiene que estar totalmente terminado. Eso es lo que decía el artículo 37 de la ley 30 antes, pero ese artículo ha sido reformado a raíz de la ley de transparencia. Mi opinión es que en ese supuesto le tienes que dar derecho de acceso a la información igual que si fuera interesado, ¿vale? La cuestión es que si es interesado, ocupa una posición reforzada a la hora de ponderar si existe un límite de acceso o no. De tal manera que cuando tienes una solicitud de una persona interesada, tienes que tener mucho cuidado porque le da una situación, vamos a decirlo, reforzada o privilegiada respecto a una persona que no lo ve, a la hora de realizar la ponderación en relación a la aplicación de los límites. Pero por lo demás, la ley no establece ninguna distinción que esté en trámite, que esté terminado o que tenga interés o no, salvo la que te he comentado. Esa es mi opinión. Sí, nada, simplemente añadir a lo que ha comentado Juan Carlos, que efectivamente yo en la práctica he constatado también que, claro, es decir, con el artículo 37 de la ley 30, derogado, la nueva ley, que supone un avance, la ley nueva tiene muchas trampas, quiero decirte, una trampa que tiene, por ejemplo, es que efectivamente no distingue entre procedimientos terminados, como hacía claramente la ley el artículo 37, o en tramitación, pero sí que hay esa causa de inadmisión que yo la he visto aplicar bastante en la práctica, que es cuando es información que está en curso de una elaboración o publicación. Hace una interpretación muy amplia porque puede ser un informe o un documento el que esté en curso, pero no el procedimiento en sí, o incluso el procedimiento está en tramitación, pero esa información que tú has pedido está ya conclusa. Entonces, es verdad que yo he visto en la práctica que hay ya accesos que se deniegan, porque incluso procedimientos en tramitación hacen una interpretación extensa de que es un uso, está la información en curso de elaboración o publicación. Y he visto casos de esos en los que has tenido que decir, no, mire, procedimiento en tramitación, la nueva ley no distingue, con lo cual se puede tener derecho, y si usted me dice que hay una información o algún documento en concreto que se inserta dentro de un procedimiento en tramitación que aún no está concluido, dígamelo y también infórmeme de cuándo más o menos se va a acabar. Pero lo que no puede hacer tampoco es que porque esa información esté en elaboración, yo aplico analógicamente información a procedimiento y digo, el procedimiento no está terminado, no metas las narices todavía porque aquí tú no puedes ver nada. También os digo que al hilo de lo que tú comentas, la nueva ley parece que avanza mucho porque dice, tienes acceso no a la documentación, sino a la información. Con la antigua normativa te decía un documento, podías acceder a un documento, el documento tenía que existir, ser concreto, individualizado. Muchas veces el ciudadano ni sabía cómo era, con lo cual era complicado pedir algo que si no estabas tú dentro y no sabías cómo era el documento. Pero ahora la nueva ley dice información, no hace falta que esté en un solo documento más. Pero ahí la trampa oculta que utilizan en la práctica también es que todo lo que no esté en un solo documento, sea información, yo tengo acceso, pero como tenga que sumar dos facturas, yo ya he visto algunas resoluciones que deniegan porque eso entienden que es reelaborar información. Es decir, si no está en un solo documento, yo ya tengo que reelaborar, inadmito. Oiga, no, si la nueva ley ha superado lo del concepto de documento para hablar de información en general. ¿Qué pasa? Que como lo que yo pida no esté en un solo documento, en la práctica es verdad que yo ya lo he visto, corres el riesgo de que te digan, no, como está en dos, el Consejo de la Transparencia, como ha comentado Juan Carlos, ha venido a sentar un criterio diciendo que las operaciones que sean meramente aritméticas o con fácilmente en un ordenador, que no es reelaborar información. Pero vamos a lo mismo. Yo recuerdo un caso en el Senado
que pidieron información de un senador de los viajes que había hecho en un año, que ahí es sumar, y se deniega porque es relaborar. Vete al Supremo. Que es lo que comentaba Javier, ¿no? Como que tienen, pedimos a un ayuntamiento chiquitín y el Senado menos tal. El Senado resulta que no puedes ir al Consejo de la Transparencia. ¿Y por qué no vas a poder ir? Si es un órgano nuevo, independiente, y te tienes que ir al Tribunal Supremo. La gente no se va. Perdón, yo no soy jurista y por lo tanto siempre tengo posiciones a veces heterodoxas con mis propios compañeros que lo son. Pero yo creo que en estos casos, ya sin entrar en la casuística que habló Miguel Ángel, que no es la que tú te referías, que era procedimientos en curso, expedientes en curso, yo creo que es muy difícil pronunciarse sin conocer el ejemplo de cada caso. Y te explico algún supuesto que para mí es ejemplificante, ¿no? A mí, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife me ha causado a veces horror cómo se activan movilizaciones en curso contra centros de alojamiento de indigentes, contra centros de alojamiento de toxicómanos, no digamos ya contra cárceles, que eso, por suerte, solo surge ese problema una vez cada 20 años. Simplemente, y empiezan a pedir información de un proyecto que a lo mejor simplemente es un inicio de proyecto, cuando ni siquiera el servicio de acción social de un ayuntamiento tiene todavía todos los elementos en la mano para justificar una opción o la otra. Si tú desde el momento uno que tú piensas que están tratando de poner en tu calle o en tu barrio un centro de este estilo, automáticamente empiezas a pedir el primer papel cuando ni los técnicos de la administración, ni los concejales, ni nadie tiene una opinión sentada porque lo están estudiando, están recabando datos, están recabando precios, están recabando cosas, prácticamente colocas en una posición de indefensión a la administración brutal. Y he puesto ese ejemplo porque es un ejemplo típico de movimiento vecinal que en base a rumores a veces se pone en marcha de cualquier servicio y a veces quiere tener más información o tanta información como el decisor. Entonces yo creo que, aunque esto ya te digo que es heterodoxo, o puede parecer heterodoxo, creo que solamente analizando caso por caso se está en condiciones muchas veces de decir esto vale, esto no vale. Por supuesto que yo casi siempre estoy en la tesitura de darlo, mucho más quizá porque no vengo de esa cultura de la protección de datos o de la protección jurídica, etcétera, como de la cultura contraria, que es la del periodista. Yo me llamo a mí mismo curioso profesional, es decir, yo quiero saber siempre, ¿no? Pero entiendo, porque estaba a los dos lados de la barrera, que a veces la protección de un determinado expediente tiene sus razones que no siempre se pueden definir, dibujar perfectamente en una ley o en un reglamento, ¿no? Para el comisionado de transparencia del gobierno de Canarias, don Daniel Cerdán, nos informaba al principio de que el órgano se conforma como independiente del Parlamento, del gobierno. Mi duda es si le dotan de alguna responsabilidad, me corregirán los juristas, si tienen sus informes, son vinculantes hacia el gobierno de la Reforma o hacia el Parlamento. Antes lo indiqué, hasta ahora, por suerte, en las resoluciones que hemos realizado han sido atendidas por las administraciones. Entre otras cosas, quizá, no sé, porque también eran muy claras, no tenían demasiada, digamos, posibilidad de defensa, pero también es cierto que, como han citado aquí, creo que lo fue Juan Carlos, el caso de la televisión española, que fue asimismo, diríamos, hubo un fallo del Consejo Estatal de la Transparencia a favor de que entregaran la solicitud de información que se hacían y ellos no solamente no lo entregaron, sino que lo recurrieron. Perfectamente podían no haberlo entregado y haber esperado una acción ejecutiva, pero lo recurrieron. Nosotros hasta ahora no hemos tenido no se nos ha dado ese supuesto, ¿no? Evidentemente se nos dará. Cuando llega un caso complicado, seguramente, como no somos jueces, esa es la diferencia. Es la verdad que cuando un juez habla, tiene un mandato imperativo muy superior al de un comisionado, ¿no? Pero es cierto que una institución, alguien que reiteradamente se niegue a los mandatos del comisionado, pues tendrá un costo en reputación importante, porque el comisionado lo va a contar.
y va a contar que esa administración o que ese servicio o que ese responsable es un denegador constante de la información y por lo tanto es un opaco. Entonces diríamos una especie de presión social, mediática, informativa y cuando lo nieguen, pues evidentemente siempre el ciudadano va a poder ir a la vía lenta y cara y costosa del recurso judicial, que es lo que tratamos de evitar lo más posible con estas nuevas leyes, es decir, que se sustituye el antiguo recurso judicial costoso, caro y lento por unos procedimientos que no tienen la imperatividad de un juez, pero sí tienen la rapidez de en 2 o 3 meses tener tu asunto resuelto, ¿no? Hombre, si se me permite en relación a este último supuesto, yo no descartaría en relación a echarle una mano al ciudadano, por así decirlo, que ante casos en los que haya sido flagrante la intención de no responder porque no me da la gana o la actuación de ese órgano administrativo sea reiteradamente maliciosa y obstaculizadora, a lo mejor en los casos en los que no hace lo que el comisionado le indica o le exige, a lo mejor podría estar cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad, o a lo mejor estaría prevaricando, o a lo mejor estaría cometiendo un delito de coacción en relación al ciudadano. Terciopelo puro, ¿verdad? En los supuestos de interposición de denuncia, ¿hasta qué punto debe prevalecer el interés del denunciante cuando es el denunciado el que solicita el acceso a la información, a saber si ha habido una denuncia contra su persona y en qué sentido? Me refiero a ello tanto se me ha suscitado la duda en relación a procesos en los que la administración pudiera actuar de oficio y pudieran además ser de tipo social, como la denuncia del síndrome de Diógenes, o supuestos completamente distintos, en los que además hay un trámite de audiencia a lo largo del procedimiento en el que pudiera participar el denunciante, como pudiera ser una denuncia de tipo urbanístico. Pues nada, mira, te comento, yo por lo que he leído y he visto, pues hay que ir un poquitín al caso, es decir, como tú bien sabes, la denuncia es una forma que tienen los ciudadanos de comunicar al órgano que tiene la potestad sancionadora de incoación unos hechos, y en algunas sentencias he visto que efectivamente como quien tiene la primera y única palabra para abrir o no los expedientes sancionadores siempre se abren de oficio, ¿no? Y en lo que es el acuerdo de iniciación tiene que venir de reflejada o detallada lo que es una calificación de esos hechos, ¿no? A priori, con una ponderación de las posibles consecuencias. En resumen, lo que te vengo a decir es que para el derecho de defensa del denunciado, conocer íntegramente la denuncia, ni mucho menos los datos personales del denunciante, no le sirve para nada, con lo cual muchas veces se le puede y se le debe denegar el acceso al denunciante, porque eso no le va a suponer ninguna merma en su derecho de defensa y porque a lo mejor del contenido de la denuncia, por eso te decía caso a caso, pues pueden de alguna manera haber elementos que deban de merecer algún cierto protección. Si el procedimiento sancionador se iniciara por la denuncia sí que formaría parte del mismo procedimiento, pero en puridad, yo en los casos judiciales que he visto, el procedimiento siempre el sancionador se inicia de oficio, la denuncia queda fuera, y al expediente administrativo otra cosa es una denuncia en la que fulanito tal no haya ningún problema, no haya solicitado, o sea, que veas que incluso conocer los datos, la típica denuncia urbanística, es absurdo no dejársela ver porque ya se conoce, tú me has denunciado y además mira porque yo te digo que lo que te has hecho de la terraza es ilegal, ahí no hay ningún problema. En los casos de duda realmente la denuncia puede quedar al margen porque para el derecho de defensa del denunciado, que es lo que la administración debe de tutelar o los tribunales de justicia, en la medida en que el acuerdo de inicio debe de contener los hechos que se le imputan, pues conocer la denuncia no es más que un ánimo un poco malicioso de saber quién es por si a lo mejor yo puedo coger y, en fin, no sé, ya no es con un ánimo solo de vengarme, sino ahí sí es un poco caso a caso. Hay veces que denuncias ya se conocen y el contenido no va a generar ningún problema, pero hay casos a lo mejor, imagínate una denuncia sobre malos tratos, una denuncia sobre menores, una denuncia sobre ciertas personas, en fin, cuando pueden haber ahí valores jurídicos susceptibles de protección, la denuncia en sí, ¿sabe? Y más cuando a lo mejor en muchas veces ni se inicia el procedimiento sancionador, si el órgano administrativo no lo tiene a bien, con lo cual acceder a esa denuncia, a mi juicio, salvo casos en los que tú ya lo valores, puede haber ahí derechos que sean susceptibles de ser protegidos. Aprovecho la contestación para comentarles
Yo soy secretario general de una asociación que se llama Acreditra, se va la parte publicitaria, pero la herramienta útil que hemos desarrollado está en la homepage de acreditra.com, que es un buscador dentro de las resoluciones de los órganos de control de la transparencia. Entonces hemos creado un buscador básico en las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y además un buscador más avanzado que incluye la de otros órganos de control. En la medida que los órganos de control vayan publicando sus resoluciones en la página web tal cual están obligados conforme a la ley, se enriquecerá ese buscador, porque yo creo que esto es la casuística y es importante cuando tienes un problema para afrontarlo con criterio, ver cómo lo han resuelto en otros supuestos similares. Por eso este tipo de herramientas, que es al final un motor de búsqueda de Google, pero personalizado, son bastante útiles para resolver este tipo de cuestiones, porque o sea, la cuestión es que, lo que decía antes, que la realidad te sorprende continuamente, y yo creo que es muy importante que te puedas apoyar en los criterios de los órganos de control en otros supuestos similares, y órganos de control no solo exclusivamente de transparencia, sino también, por ejemplo, los de protección de datos son fundamentales. Sí, Acreditra. Difícil de pronunciar, pero bueno. Alfredo, ¿me dejas un segundo? Me gustaría hacer simplemente una reflexión para ver, porque en el Cabildo de Gran Canaria nos estamos encontrando ahora mismo con este problema. Podemos tener unos portales de transparencia más o menos bonitos, no llegamos al nivel de la Diputación de Castellón, pero después a la hora de poder ejercer el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos, les ponemos una barrera infranqueable de la sede electrónica, de utilizar un certificado electrónico, que si no funciona el Java, un navegador determinado y tal. ¿Por qué hacemos eso? Es decir, ¿no hay forma de facilitarle esa posibilidad a los ciudadanos? Porque hacéis eso, la respuesta es porque queréis. Quiero decir, ¿qué problema hay que se produzca la tramitación en papel tradicional? Yo creo que el derecho de acceso también tiene un componente de desconocimiento. Es decir, el otro día, nosotros desde el 29 de septiembre que arrancamos el portal, quiero decir, el derecho de acceso estaba abierto, no porque arranques un portal o no, das más derecho o menos para que se presente. Y todavía no habían presentado ninguna solicitud, ¿no? Y el otro día me enteré que había entrado una solicitud que nadie se había dado cuenta que era formalmente, yo entendía que era un derecho de acceso, que un ciudadano pedía saber las retribuciones que había tenido un profesor en los cursos de formación y demás, y lo habían canalizado a través del registro general normal y corriente, y lo habían pasado a recursos humanos y a formación. Quiero decir, que en realidad el derecho de acceso por parte de las administraciones, tiene que haber cierta difusión y cierto conocimiento y cierta comunicación de que está ahí, que es una herramienta al servicio de la ciudadanía, y que lo pueden presentar por el canal electrónico, que tiene sus dificultades, Java, certificados que todos conocemos, o al modo tradicional, venga usted con su certificado, con su papel, o venga aquí que yo tengo un papel impreso y rellene su solicitud. Es decir, que en realidad es hacer las cosas más fáciles, creo yo. Hombre, si se me permite, perdón, voy a, en el mejor de los sentidos, afinar. ¿Ahora? Ok, bueno, por resumir, digamos que hay un modo tradicional, que es en papel, todos conocemos, digamos que hay un modo más novedoso, más chic, que es vía sede electrónica, pero luego hay un modo intermedio que, curiosamente, o por los motivos que sean, es el que más usa la gente, el del correo electrónico ordinario. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hace unos meses aquí en el Cabildo hubo una lista de reservas de empleo. Vía sede electrónica fueron unos 200 y vía correo electrónico ordinario 35.000. Entonces, el planteamiento de esta dirección general, ¿cuál es? Hombre, si de facto la ciudadanía, el canal que más utiliza es el del correo ordinario sin firma electrónica, sin pasar por la sede, y además la ley dice que no hay que motivar la petición,
¿por qué no vamos a abrir un poco la mano y decir, oye, que me lo pida por correo electrónico, siempre y cuando nos indique la identidad? Que, ojo, la ley no dice acreditar la identidad, sino aportarla. O sea, la pregunta sería, ¿verían o ves viable esa petición por ese canal? No, radicalmente no. Una cosa es que de facto sea el canal más habitual, pero de jure tú tienes que asegurar, para empezar, la entrada en el registro general de la organización. Y digamos que el correo electrónico no es la mejor forma de acreditar fehacientemente que la petición se produjo tal día, tal hora. Por lo tanto, si tú tienes un mes de plazo para resolver, te entra un correo tal día, al final ese correo se puede manipular y, quiero decir, al final el canal papel, que es un poco el más tradicional, asegura la constancia en el registro general y la sede hace lo propio en el mundo telemático. Digamos que el derecho todavía no ha previsto como canal de tramitación el correo electrónico. Habrá que ver si en un futuro... Plantearía a modo de abogado del diablo lo siguiente: si para algunas actividades de la Administración se presume la veracidad y certeza de sus actos y de sus declaraciones y de sus contenidos, ¿por qué no vamos a presumir la veracidad y certeza de ese correo que queda registrado en nuestros propios servidores? ¿Por qué vamos a desconfiar de nosotros mismos? Planteado así, somos nosotros los que decimos, oye, este correo llegó tal día y yo te juro por Pepito que llegó tal día. O sea, si para algunas cosas está la presunción de certeza, no deberíamos excluir eso. Y luego a lo mejor vía interna, ese órgano podría remitirlo vía registro tradicional. Yo sobre este punto quería recordar una cosa que generalmente fuera de Canarias no se sabe, y es que la ley canaria es la única que ha previsto el derecho de acceso vía telefónica, que como está escrecitándose un poco, luego discuto con Miguel Ángel sobre si hay mucha demanda o no hay mucha demanda, pero eso lo separo. Pues evidentemente, si no hay demanda, tampoco hay demanda telefónica, o no hay mucha demanda telefónica, pero lo cierto es que la ley canaria prevé que no solamente por correo electrónico, sino incluso por teléfono. El problema de cada administración será cómo articula eso. El Gobierno de Canarias tiene que desarrollar reglamentariamente ese punto, ya lo comentamos antes, que era una de las tareas pendientes. Cada institución debe de desarrollarlo. Ya veo, por lo que veo, el Cabildo de Gran Canaria es abierto completamente a admitir no solamente el teléfono, sino el correo electrónico, etcétera, etcétera. Y luego hay diferentes, pero es cierto que hay administraciones que solamente conciben el derecho al acceso como un procedimiento administrativo arreglado, con seguridad jurídica, etcétera, y piden certificación electrónica, clave, cualquiera de esas tal. Pero también, frente a esas, también tenemos ejemplos en España. El primero, el del Consejo General del Poder Judicial, que admite una petición de información por formulario, sin ninguna acreditación. Tenemos el ejemplo reciente de Madrid, yo lo hice a la prueba, y en Madrid tú puedes entrar en el formulario ya electrónicamente, no sin mandar una carta. Tú puedes entrar en el formulario Ciudad de Madrid, no hablo de la comunidad, que la comunidad es de las más atrasadas en España en la gestión de la transparencia, pero el Ayuntamiento de Madrid ya se puede entrar en página de transparencia, ir al formulario, solicitar solamente, sin siquiera el nombre, solamente con un correo electrónico, los datos que uno quiere. Y luego que habría otras soluciones intermedias, entre esas de liberalización total, seguridad total. Caben otras soluciones intermedias, como la que también tenía establecido antes de que llegara este gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, una orden que regulaba la simple acreditación, como hacen algunas empresas tecnológicas. Uno solicita, se da de alta en su página web con su correo, en la dirección de correo, una clave y su número de teléfono. A ese número de teléfono le mandan una clave, él la vuelve a aportar la clave a la página web y automáticamente ya tiene al menos una mínima certificación, que es: el señor que me está pidiendo esto tiene un contrato de teléfono en España con una compañía española y existe realmente, ¿no? Si tengo algún problema insalvable, siempre puedo ir a esa compañía y pedirle su nombre. Por lo tanto, creo que hay muchas posibilidades tecnológicas y está en la mano de cada institución decir, aquí hay cabildo, hay ayuntamientos, etcétera, decir, digamos, por qué opción opta, ¿no? Porque precedentes, cuando la primera fue el Consejo General del Poder Judicial, y si eso lo hace el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que nadie vaya a temer que va a cometer un ilícito legal por hacer lo mismo, ¿no? Nada, simplemente una puntualización rápida quería hacer.
como dice Daniel, efectivamente, hay cosas que son muchísimo más sencillas de lo que parece, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Consejo General, pues puedes pedir información sin poner el número del Documento Nacional de Identidad, ¿no? Hay muchas administraciones que no están por la labor. Yo os digo simplemente que llevo 15 años en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Y allí, lógicamente, salvando las distancias entre lo que son procedimientos administrativos, las quejas nosotros las admitimos a trámite por vía electrónica. Los correos electrónicos sin ningún tipo de... Hay mucha gente que no tiene acceso a Internet, muchos escritos te llegan de puño y letra de gente que no tiene es analfabeta o un nivel muy elemental, pero y jamás hemos encontrado ningún problema de suplantación de identidad, de falsedad. Es más, si en algunos casos uno ha tenido alguna ligera sospecha o incluso en la propia administración, pues para eso hay una jurisdicción penal para poder residenciar. Pero yo os plantearía la siguiente reflexión. ¿Qué poco nos cuesta a través del teléfono móvil? Ya hoy en día podemos pagar los impuestos que queramos y como queramos. No nos cuesta nada más que apretar 2 botones, acceder a la información, autenticidad, veracidad, mil cosas. La verdad es que así es muy difícil. A nosotros vienen ciudadanos diciendo, oiga, es que yo lo pedí, sí, pero usted lo dijo por teléfono y la solicitud, la gente no se fía. Esas grabaciones tendrían que hacerse y dársele al ciudadano, porque el ciudadano, no, usted lo pidió, sí, pero ¿y cómo lo pedí? ¿Y qué me quedo yo? La sociedad pensar que está, por desgracia, bastante un poco quemada de esas prácticas administrativas, que pensar que el ciudadano muchas veces no es un técnico en la administración, se enfrenta con políticos que están dirigiéndola y luego con técnicos que sí que son expertos. Y entonces, pues, estas vías están bien siempre que el ciudadano tenga esa garantía. ¿Cuántas veces se le ha dicho, usted lo ha pedido? No, es que lo tiene que pedir por escrito, que quede constancia. Y yo estoy convencido que, y por lo que a nosotros, ya os digo, hablo desde mi experiencia personal, jamás hemos tenido ningún problema. Correo electrónico que entra, si es una consulta, si es una queja, fulanito tal, se le manda a él, accede a su expediente electrónicamente, porque de alguna manera llega un momento en el que dice, si yo no estoy para este ciudadano, es que cierra y vámonos, ¿no? O sea, ¿ya para qué? Yo me buscaría otro trabajo, desde luego, pero de alguna forma es no anteponer esas garantías de formalidad, autenticidad, del procedimiento administrativo, porque eso juega muy en contra del ciudadano, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo. Uno de los expedientes de esta semana era porque había una ciudadana que ponía en tela de juicio la titulación de una concejal, de un ayuntamiento. Bueno, pues le pedimos informe al ayuntamiento porque la mujer llevaba meses y meses y nadie se le había dignado a contestar. Bueno, pues el ayuntamiento nos contesta diciendo de puño y letra al secretario municipal que no es labor suya de dar fe pública el cotejar los documentos que aparecen publicados en la página web. Vale, bien, quiero decirte, la realidad supera la ficción, verás de todo, pero si no adquirimos conciencia de que efectivamente ahí se debe de publicar documentos que alguien revise, que al menos se pueda constatar, el secretario municipal pues ya tiene bastante trabajo como para encima tener que desgastarse con los políticos a ver si tú tienes esa titulación o no, pídesela. Daniel comentaba, ¿no? Las recomendaciones yo las voy emitiendo a la prensa, a la radio, claro, y estos cargos son muy buenos que tengan una duración de 5 años, porque yo me acuerdo cuando estábamos antes con mandatos en los defensores que son prorrogables, pues claro, tú al consejero que le estás desgastando con esa recomendación, pues el consejero dice, jolín, este tío que está en la prensa me está diciendo que no la cumplo. Hostia, políticamente eso os cuece y el que está ahí te lo puede perdonar, no te lo puede perdonar. Tú si tienes 5 años acabas este mandato, accederás a otro o no, pero el desgaste, el que está gobernando tiene un desgaste político, en fin, a esos niveles importante, ¿no? Y los jueces, ya os digo, tienen presiones como para... Y entonces, volviendo a la intervención, pues a mí me parece que todo en esto es mucho más sencillo. Y si al ciudadano le ponemos certificado, firma, tal, al final no dejamos de... La burocracia que existía en papel la hemos convertido en burocracia electrónica. La hacemos electrónica, ¿no? Son reflexiones. La idea de que es necesario que el ciudadano controle la administración porque hablamos del comportamiento de la misma. Sí me gustaría conocer cómo valoran la posibilidad de ampliar la acción pública, que actualmente solo está en campos como el urbanismo o el patrimonio histórico, a otros campos con los efectos que tiene sobre el acceso a los expedientes, a las copias y las posibles repercusiones que tiene a nivel de recursos. Bueno, me sabe mal.
vamos, yo hoy comeré menos para compensar, pero no, lo que has dicho tú has dado en la clave, es decir, a mí me parece que eso ya es un fallo o sea, un fallo no, una insuficiencia que habría que superar del derecho administrativo, de la justicia administrativa. Hay sectores como es urbanismo, costas, patrimonio histórico, medio ambiente, en el que rige la acción pública, pero luego te das cuenta que efectivamente la acción pública permite acceder a la información y luego recurrir, pero por las trabas de costes, de dinero y tal, luego recurren dos asociaciones si pueden y los ciudadanos de a pie no. Y es más, se le achaca al ciudadano de a pie que únicamente no tiene conciencia social, que recurre en esos casos cuando está su patrimonio en juego. Claro, si es que no va a tener más que defender lo suyo porque no le llega para lo demás. La acción pública para mí tendría que reconocerse en más ámbitos y ser gratuita en vía judicial. Porque si tú me reconoces acción pública en vía administrativa, pero luego la jurisdiccional me tengo que gastar un dineral y no puedo. Entonces, yo no entiendo que, por ejemplo, al amparo de estas leyes, si ha habido una infracción o el comisionado detecta una infracción, yo como ciudadano afectado, imaginaros, por esa solicitud, no tenga acción pública para recurrir, o sea, acción pública en este caso no esté ni legitimado para recurrir la decisión, ese posible inicio o archivo de expediente sancionador, o en el ámbito de la función pública. Si un funcionario considero que no está cumpliendo con su obligación, ahí pensaros cómo está blindado el tema. A mí un ciudadano no me puede exigir responsabilidad patrimonial directamente, se la tiene que exigir a la administración o a un político, salvo penal, y los jueces de lo penal son muy poco reacios a judicializar penalmente en este tipo de historias, no suelen intervenir, están blindados las autoridades y los funcionarios. Y ahí debería de la acción pública permitir que cualquier ciudadano pudiera, y la jurisdicción, los tribunales vienen a decir, oiga, usted no es legitimado en este asunto, en materia de contratación, o eres un licitador que te has presentado, no tienes legitimación, hombre, está en dinero en juego, de todos. Si se ha modificado 5 veces el contrato, ¿por qué yo no puedo valorar eso? Estamos hablando de publicar los contratos, portal de la página web, sí, pero si tengo una ley de contratos de las administraciones públicas que no me pone límite a las modificaciones, en los contratos de obra tengo 20 modificaciones, todas al alza, lo que inicialmente empezó por 1 millón acaba costando 6, y lo que nos tenemos que plantear es si la normativa, para que estas cosas y estos episodios vergonzantes que hemos conocido, ha cambiado para que esto no vuelva a pasar. Y os puedo decir que hoy, por desgracia, no ha cambiado. Mañana podría volver a repetirse estas situaciones. Si se está jugando con dinero público, ¿por qué no puedo tener legitimación para recurrir un procedimiento de contratación o la ejecución? Y yo veo en mi ayuntamiento, segundo modificado de la avenida de no sé qué, porque al concejal de turno se le ha planteado poner ahí árboles protegidos. Y yo no lo puedo recurrir. Claro, luego decimos, ¿y por qué el ciudadano no participa? ¿Por qué el ciudadano no se implica? Pero el ciudadano sale a las pancartas, pero es que no tiene medios. La justicia no es gratuita y no tiene acción pública en muchísimas materias, como no le afecte a él. Y si encima decimos que reacciona cuando le afecta a él, lo machacamos porque no tiene conciencia de la colectividad. Si es que no puede, más que defender su patrimonio, y bastante le cuesta. Es más, si se me permite, en demasiadas ocasiones, y en mi opinión de forma sesgada la mayoría, conceptos como participación, o ya no digamos asambleario, bueno, se usan de modo despectivo, es que es un grupo político asambleario, es que pretenden implantar aquí una medida asamblearia. Les voy a contar un dato, hay países como Suiza que no son precisamente de izquierdas y al año llevan a cabo entre 12 y 15 referéndums y no pasa nada y las vacas siguen dando leche blanca allá. Referéndums al año. Y aquí para que haya uno, bueno, tiene que haber un terremoto o algo por el estilo. No pasa nada, es más, con el DNI electrónico, perfectísimamente, vía un cajetín incorporado al ordenador, se podría incluso de modo, aunque no fuese vinculante, hacer un montón de consultas con el DNI electrónico. ¿Y al poder político se le ha visto interés serio y decidido al respecto? No. ¿Por qué? Pues porque da miedo oír lo que el pueblo piensa, esa es la triste realidad. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a don Borja Colón. Usted comentaba que había una ordenanza de transparencia de la Diputación de Castellón y que había unas previsiones en la ordenanza a fin de garantizar la colaboración de los departamentos en la actualización y el mantenimiento de la información que se publica en el portal de transparencia. A ver si me puede dar algún ejemplo de esas previsiones que se recogen en la ordenanza. Justo, me he olvidado totalmente de decirlo porque iba tan precipitado. Justo es el artículo 6 de la ordenanza. Tiene 2 partes. La primera parte del artículo hace referencia a las facultades de la Oficina de Transparencia, que son básicamente 2. La de coordinar todas las funciones relacionadas con la transparencia, emisión de informes y demás, y la segunda, la de tramitar específicamente el ejercicio del derecho de acceso.
y el segundo apartado del artículo 6 es el que distribuye las responsabilidades entre los departamentos fundamentalmente desde 3 puntos de vista. Los hace responsables de disociar y anonimizar toda la información que cargan en el portal, es decir, que ellos son los responsables como generadores de hacer el primer filtro LOPD. En segundo lugar, les hace responsables de la carga de la información y de alguna forma preparar el expediente de cara al acceso a la información pública, es decir, yo como oficina de transparencia tramito el expediente, pero si la información la posees tú, eres el que va a tener que ofrecerme esa información. Y en tercer lugar, que yo creo que es algo relativamente importante, les empodero para que en la medida que consideren que el portal puede crecer y enriquecerse con información de su materia, propongan a la oficina incorporar nuevos indicadores que pongan el valor el trabajo que están haciendo. Es decir, si en una materia concreta, oye, aquí ponen un indicador que hace tiempo que venimos trabajando en esta materia y no se recoge, pues de alguna forma hacer esas recomendaciones. Es el artículo 6 de la ordenanza. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia don Miguel Ángel y hacia don Javier Hernández. En un procedimiento abierto en el que está presentado un licitador y propuesto como adjudicatario que presenta una cláusula de confidencialidad frente al derecho que tiene otro licitador que ha quedado excluido o simplemente no ha sido adjudicatario, ¿qué ocurre? ¿Qué derecho es el que predomina? ¿El de la información o el de la cláusula de confidencialidad del licitador adjudicatario? Gracias. Hombre, aplicando la protección de datos, aclarar que muchas veces se usa de forma abusiva e indebida. ¿Para qué? Para impedir el acceso a la información. En este caso, en principio, analizado de forma genérica y rápida, habría que ver si los datos a los que se pretende el acceso serían aquellos datos que la ley orgánica cataloga, clasifica como adecuados, pertinentes y no excesivos. Porque si fuese así, el acceso sería lícito y debido. Si no fuese así, cosa que en principio no se me ocurre que supuesto podría ser, se podría vetar ese acceso y el acceso ser parcial, pero en principio no se me ocurre qué supuesto habría en un caso de licitación. O sea, yo sería favorable a el acceso a esos datos. Como el proyecto de explotación es mío, no quiero. El proyecto de explotación es mío, no quiero que mis competidores utilicen ese proyecto en futuras licitaciones que me puedan restar a mí luego puntuación en una licitación pública. Hombre, ahí más que a la protección de datos, a lo mejor podría afectar a temas relacionados con la economía, el secreto de empresa y demás, pero habría que mirarlo con calma. No sé qué opina. Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad es que ahí, bueno, pues en principio yo por algún caso que he podido leer alguna sentencia, bueno, pues al licitador que solicita, pues debe de detallar concretamente y razonar qué es lo que quiere que no se vea y por qué, y lógicamente al órgano administrativo le corresponde chequear si efectivamente eso, pues o bien porque contiene una estrategia empresarial, una estrategia comercial o que efectivamente pueda ponerle en peor condición si la competencia lo conoce. Lo que se debe es un poco de motivar. Si esa motivación existe, pues se pondera. Si no existe, que lo que hay es una calificación genérica, pues en principio debería de mantenerse al margen, ¿no? Y si no, poder verse. Pero eso es un poco ya ver, por lo que dice Javier, para evitar calificaciones injustificadas, abusivas, de todo es confidencial, usted no, mire, hile más fino. Hola, buenas tardes. Yo trabajo en el Cabildo y yo me planteo que como esto está empezando a ponerse de moda el acceso a la información, yo me planteo que pasa en un futuro si el ciudadano se acostumbra a hacer un abuso de ese acceso. O sea, el típico ciudadano que está aburrido y venga, voy a plantearle 20 preguntas a esta consejería para que me las conteste en mi caso. Y si el tema del portal de transparencia, bueno, tú acudes a tu ordenador y no hay problema, pero ante solicitudes de información, si se plantea el abuso por parte de... Hace poco estuvimos en un congreso. ¿Se oye ahora? Sí. Hace poco hay una reflexión en un congreso en la que estoy totalmente de acuerdo con el congreso y con la reflexión, y la reflexión era que a fin de evitar en la medida de posible estar recibiendo peticiones de acceso, a fin de evitarlo no porque no tengan razón, sino para quitarnos trabajo de encima, en el mejor de los sentidos,
lo ideal sería que de modo automático, per se, y sin que nadie lo pida, cada vez que se genere, por ejemplo, un gasto, se publique. Ejemplo, si estas jornadas cuestan tanto y yo mañana lo publico en la web, ya no doy pie a que alguien presente un escrito. Si presento un escrito, mira, está en la web, ya está. Entonces, si ese acto se convierte en automático, digamos que al final el nivel de peticiones de acceso disminuye considerablemente, el acceso a la información se agiliza, y digamos que todo funcionaría mejor. Pero claro, tiene que partir de un acto automático, de una conciencia de, sin que me lo pidan, voy publicando. Ese tendría que ser el tema, ¿no? En nuestro caso, a veces nos han solicitado información y no la hemos contestado, se nos ha pasado el plazo para contestarla y nos dan al diputado del común. Y el diputado del común ahí un poco requiere a la consejería para que conteste a este ciudadano, no sé, la figura del diputado del común como Hombre, está relacionada con la transparencia, como muy bien sabe Cerdán y todos también, sí. Está relacionada con la transparencia. Hombre, lo que sí habría que hacer en principio, en condiciones normales, si a un órgano, un servicio o demás lo requieren en orden a que aporte una información y ve que no puede y puede razonar el porqué, pues mire usted, estamos desbordados de medios, ha habido un no sé qué, este mes, en fin. Normalmente, cuando de forma escrita y motivada se indica eso al diputado del común, suele prorrogar el plazo, ¿no? Lo que pasa es que no es menos cierto que hay casos que conocemos en los que a lo mejor la persona lleva 4 años y, hombre, eso ya no es de recibo. No estoy personalizando, ¿no? Pero hay casos y casos, insisto. Cuando uno considera de buena fe, porque no tiene medios a su alcance, que se va a retrasar, pero porque no tiene esa infraestructura, pues lo correcto es indicarlo así por escrito y normalmente se da un plazo, se prorroga el plazo, ¿no? A ver, yo creo que esto nos conecta un poco con un debate que se ha quedado en el aire al principio, cuando yo dije que había poca demanda. Miguel Ángel dijo que había mucha, y yo creo que porque se mezclaron dos cosas, que se mezclaron el derecho de acceso global, entendido, se puede entender muy globalmente, con las quejas y peticiones de interesado. Entonces, es cierto que el diputado del común siempre ha atendido las quejas, porque fundamentalmente las quejas responden a la perturbación o lástima de algún derecho del ciudadano, que a veces realmente llevan acompañadas colateralmente una cierta información. Y evidentemente el diputado del común, que yo sepa, no sé cuándo te habrá ocurrido ese caso, pero a nosotros creo que nos ha derivado una vez que le ha dicho al ciudadano, mire, ya existe el comisionado, porque tampoco hay muchas específicamente de demanda de acceso, específicamente quejas y peticiones de muy varios tipos que se pueden relacionar con la información, habrá más, que seguramente son las que se refiere Miguel Ángel, pero específicas de demanda de acceso no hay tantas. Y por lo tanto, mientras con todos los problemas que hemos visto esta mañana aquí, que tenemos de arrancar el sistema, de rodarlo, etcétera, etcétera, y decir, bueno, más vale que ahora no hay mucha demanda. Cuando la haya, nos lo plantearemos, seguramente haremos prevención de ese problema. Si como dice Javier, publicamos más en las webs o en los portales, si automatizamos más los archivos, si permitimos que el motor de búsqueda entre, como hemos visto en Castellón, ya empieza a entrar en el propio, digamos, tripas informáticas de la institución para encontrar el dato. Entonces, pero yo insisto, todavía no lo hay ese problema específico de acceso, y los datos que he dado respecto a nivel, digamos, 44 millones de españoles el año pasado, que ya estaba activo plenamente antes que en otros sitios el portal de transparencia, la ley llevaba 2 años, solamente hicieron 4.000 demandas de acceso a la información al gobierno, es decir, 1/10 parte de lo que el gobierno español esperaba. Las comunidades autónomas no esperaban, pero ni siquiera se habían planteado la demanda posible, ¿no? Pero es cierto que eso generará un cierto problema, puede generar un cierto problema futuro, y la salida para la que dicta el sentido común, porque ya tenemos que en muchos casos aplicar el sentido común más que ninguna otra cosa, será tratar de vincular esas demandas a los aparatos que hay ahora en cada institución para la atención al ciudadano.
para atención directa al ciudadano. Es decir, como decía Javier, hay muchas demandas de ese estilo que se pueden resolver en 2 minutos. Y ya dice un criterio de gestión de la información, en este caso de correo electrónico, que cosas que puedes hacer en 2 minutos por correo es mejor no dejarlas para el día siguiente porque te llegan y te las quitas, ¿no? Entonces creo que será, diríamos, la bicicleta en su caminar la que nos irá abriendo camino y enseñando en este caso. Javier, no sé si quiere... Yo acabaran para al revés, para hacer una pregunta hacia el público. Y era que, como aquí hay muchos compañeros representantes de ayuntamientos, nosotros, ustedes saben, desde el comisionado les hemos mandado a través de la FECAN en la semana pasada un instrumento, voy a llamarlo un artefacto, porque sois varias cosas a la vez, que sirve para construir los portales y que sirve para su propia autoevaluación, que la ley de alguna manera la prescribe. Es decir, cada institución debe de reportar a su pleno cada año un informe sobre el cumplimiento de la transparencia y a su vez debe reportarlo al comisionado para que de alguna manera se consolide un informe regional. Entonces, yo quería, aunque sean también un poco heterodoxos, al revés, es decir, abrir una pregunta abierta, sobre todo a los representantes municipales, para que nos indiquen si tienen algún problema, si cualquier cosa que nos quieran preguntar, indicar, protestar, insultar, lo que fuera, pero que lo hagan ahora, o si no, como dicen en las películas, callen para siempre, ¿no? O sea que si quieren comentar algo... Pues nada, vale. Clausuramos la jornada y muchísimas gracias a ustedes. Gracias. No, igualmente. Esta oportunidad de... Estaría bueno, hombre. Estaría bueno.